Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Ortega Aristizábal, pertenezco al grupo 203036-41 del curso Software para Ingeniería. En esta ocasión pues vamos a desarrollar lo que es la práctica número 2 de la fase 3, en la cual nos solicitan pues crear un video en el cual se desarrolle un software. Y es el punto número 1, el punto número 2, entonces vamos a leer. Se realiza un programa donde el usuario pueda pronunciar 3 palabras y ser almacenadas cada una en una variable independiente. Como programador debe definir 3 niveles de amplitud audibles, bajo, medio y alto, de manera que el usuario pueda seleccionar uno para cada palabra y a partir de ellas debe reproducir una frase en el orden en que el usuario lo indique y graficar su resultado. Entonces, el software que se va a utilizar es Scilab. Y pues esta diferencia al MATLAB no permite realizar el grabado de las palabras dentro de este mismo, por lo cual pues yo ya previamente tenía 3 palabras grabadas, ¿sí? Lo que hago simplemente es hacerle el llamado para que me las tenga allí almacenadas y ahorita hacerles la reproducción. Para esto pues utilizo un ciclo, un while, y lo manejo por medio de un menú. Entonces en el primer menú lo que me va a solicitar es que si presione 1 si quiero realizar la combinación de las palabras, presione 2 si quiero reproducir pues ya las palabras y 3 para salir del menú. Entonces si se presiona la opción número 1, que es realizar la combinación de las palabras, entonces él va a entrar a un for en el cual es otro submenú en el cual va a solicitar que el usuario elija la frecuencia en la cual desea reproducir la palabra. Entonces en este caso para la posición 1, que es la palabra número 1, perdón, él va a hacer una pregunta en qué frecuencia desea realizar la reproducción, frecuencia alta, media o baja de la palabra número 1, ¿sí? Entonces, yo he definido unos valores para las frecuencias. Una frecuencia normal está en 40.000, o sea, una voz normal como la que estamos escuchando. Si yo deseo realizar una frecuencia más alta, entonces está por encima de los 40.000, y si está por debajo de los 40.000, pues ya es una frecuencia baja. Entonces el usuario va a tener la opción de elegir 1, 2 o 3 de acuerdo a la frecuencia que desee reproducir la palabra en mención. Si la palabra 1 hace lo mismo para la palabra 2 y para la palabra 3. Cuando ya el usuario realiza este proceso, pues él vuelve al primer menú y pues lo ideal es que el usuario presione 2 para realizar la reproducción de las palabras. Cuando el usuario presiona 2, entonces él le solicita que qué palabra quiere reproducir, si la 1, la 2 o la 3, ¿sí? El software lo que va a hacer es ir a buscar en la posición la palabra que el usuario escogió, ¿sí? Y la reproduce en un campo de 3 segundos en la frecuencia que el usuario ya escogió anteriormente. Pues para que esto quede más claro, vamos a ejecutarlo y vemos su funcionamiento. Además, esto pues va a generar un gráfico, ¿sí? Un gráfico en las ondas donde nos muestra la intensidad. Entonces vamos a ejecutarlo. Bueno, entonces aquí nos solicita, para realizar la combinación de las palabras, presione 1. Entonces vamos a presionar 1. Listo. ¿En qué frecuencia desea reproducir la palabra 1? Entonces para este caso vamos a reproducirlas todas en frecuencia alta, ¿sí? Entonces presionamos 1. Para la palabra número 2, entonces en alta. Y para la palabra número 3, en alta. Listo. Ahora vamos a presionar 2 para reproducir las palabras, ¿sí? 2. Entonces para reproducir la palabra 1, pues presionamos 1. Entonces aquí nos va a reproducir la palabra en una frecuencia alta y nos la va a graficar. Entonces escuchemos. Bien. Ok. Vamos a hacer lo mismo para la palabra número 2. Y lo mismo para la palabra número 3.
Ahora yo quiero reproducir nuevamente las palabras, pero en una frecuencia baja o en una frecuencia media. Entonces vamos a realizar nuevamente la combinación de las palabras, ¿sí? Entonces, la opción 1, entonces, ¿en qué frecuencia desea reproducir la palabra número 2? Entonces ya la primera la escogimos en la opción 1, ¿sí? Alta. Ahora la 2 en una frecuencia baja, es 3. Y la palabra número 3 dejámosla en media, o sea, normalmente como se grabó. Bueno, ya como tengo las 3 palabras elegidas, vamos a reproducirlas. Entonces vamos a reproducir la palabra 1. La palabra 1 la escogimos en alta. Listo. La palabra 2 la escogimos en baja. Y la palabra número 3 la escogimos en un tono normal, es una frecuencia media. Ya, vamos a hacer nuevamente la reproducción, pero ahorita todas en frecuencia baja. Entonces vamos a realizar la combinación. Entonces para la palabra 1, frecuencia baja, para la palabra 2, frecuencia baja, y para la palabra 3, frecuencia baja. Vamos a reproducirlas nuevamente. La palabra 2. Y la palabra número 3. Listo. Eso es en cuanto al primer punto de la guía práctica número 2. Ahora la segunda nos dice que realiza un programa que captura el valor de voltaje de la señal de entrada a un amplificador de tensión y la ganancia de tensión. A partir de dichos valores genera las siguientes gráficas. Entonces nos pide que grafiquemos 4 señales: señal de entrada versus señal de salida de amplificador, señal de salida del amplificador versus señal de salida incluyendo un nivel DC definido por el usuario, señal de salida del amplificador versus señal de salida incluyendo un ruido blanco, y señal de entrada del amplificador versus señal de salida incluyendo un desfase definido por el usuario. Entonces simplemente en el código lo que hacemos es lo siguiente: se definen igualmente un while para ingresar unas opciones, un menú que le muestra al usuario algunas opciones. En la primera pues va a ingresar parámetros, en la segunda va a mostrar la combinación de acuerdo a la combinación de las ondas de acuerdo a lo solicitado en la guía. Entonces se definen unas variables que es voltaje, ganancia, DC y desfase, ¿sí? Que son estas 4, y pues en el cual solicita al usuario que ingrese el valor de cada uno de esos elementos. Aquí pues simplemente lo que se está haciendo es unas operaciones matemáticas en las cuales se calcula cada uno de los valores que está solicitando la guía, que es la señal de entrada, la señal de salida, el voltaje más el DC, el ruido blanco y el desfase, ¿sí? Simplemente cuando ya realiza sus cálculos, pues entonces vuelve y le muestra en el menú que desea mostrar la combinación de las ondas, entonces presione 2. Cuando presiona 2, entonces entra un while donde va a imprimir en pantalla las gráficas de cada una de las señales que el usuario eligió. Entonces vamos a ver cómo funciona allí. Entonces dice, para ingresar parámetros presione 1. Entonces presionamos 1. Él nos va a ingresar el valor del voltaje. Entonces pongamos el 120. Ingrese el valor de la ganancia, pongámosle 25. Ingresa el valor DC, pongámosle 36. Y ingresa el valor de desfase, pongámosle un valor de 15. Bueno, entonces nuevamente nos muestra el menú y entonces solicitamos que nos muestre la combinación de cada una de las ondas. Entonces si queremos ver el primer punto, que es la señal de entrada versus la señal de salida del amplificador, entonces presionamos 1 y él nos va a graficar.
de señal de entrada versus señal de salida, ¿sí? Si queremos ver la señal de salida del amplificador versus la señal de salida, incluyendo un nivel de C, que lo definimos arriba, entonces presionamos 2, entonces allí nos va a mostrar, ¿sí? Mire que ahí varía un poco la gráfica, la onda. Igual para el punto 3, allí está, en el cual solicitan que es una señal de salida del amplificador, incluye un ruido blanco, entonces allí está. Y la cuarta, donde dice que la señal de entrada del amplificador versus la señal de salida, incluyendo una desfase, la cual el usuario definió. Entonces vamos a presionar 4 y nos grafica allí. Listo, entonces esto fue todo correspondiente a la práctica número 2 de software para ingeniería, dando cumplimiento a la fase 3. Muchas gracias.